Ok, ya estamos 6 conectados. Vamos a esperar a ver todavía un poco más, a ver si conecta alguien, para que lleguemos por lo menos a más de la mitad. Recuerden que ustedes son 11 en total. Tendríamos que estar por lo menos 6, faltaría uno más para que tengamos más de la mitad conectado. Correcto, ahora sí estamos ya 9 conmigo, o sea 8, ya podemos dar inicio. Vamos a dar inicio y el resto que se vaya agregando a medida que vienen conectándose. Ok, entonces el día anterior estuvimos viendo uno de los primeros casos de lo que se conoce como método de fracciones parciales, ¿verdad? Que decíamos que para encontrar lo que es la transformada inversa de Laplace, no siempre es fácil ubicarlo con la tabla, entonces tenemos que nosotros ir transformando con fracciones parciales y aplicarle sus propiedades para que podamos nosotros determinar esas fracciones, ¿verdad? Con respecto a la tabla, ¿verdad? La tabla de las propiedades. Entonces, el primer caso que hicimos era el caso del que decía las raíces reales diferentes. Hicimos un ejemplo que teníamos 5s más f de s igual a 5s más 3 y vamos a encontrarle la transformada inversa. 5s más 3 sobre s al cubo más 7s al cuadrado más 14s más 8. Entonces, bueno, en la parte de abajo teníamos que factorizar y yo les envié pues cómo se hace la parte de la factorización. En el libro obviamente que ellos van a asumir
que nosotros sabemos pues y manejamos la parte de factorización y no se mete pues al rollo de irnos enseñando todo el proceso de factorización, porque eso es de secundaria y se supone que en la universidad igual ya lo tenemos visto y lo manejamos. Entonces esto ya les envié yo ayer una imagen al grupo en la que les expuse cómo era la factorizada para sacar S más 1, S más 2 y S más 4 abajo, y a cada uno de sus factores, como es cúbico, van a haber 3 factores, aquí los tenemos los 3. Entonces tendríamos 3 constantes arriba, A sobre S más 1, más B sobre S más 2, más C sobre S más 4. Entonces el método que teníamos acá, ¿verdad? Como ya tenemos esto, entonces este de acá es igual a estos factores que tengo acá, el de abajo, el denominador, ¿verdad? S cubo más 7S cuadrado más 14S más 8 es igual a la multiplicación de estos 3 factores, S más 1 por S más 2 por S más 4. Entonces como yo quiero hallar A, decíamos que A va a ser igual a multiplicar todo este lado por S más 1, entonces nos va a quedar solo los factores diferentes, S más 2 por S más 4, entonces sería 5S más 3 sobre S más 2 por S más 4 evaluado en S igual a menos 1, ¿verdad? Que es esa raíz que tenemos ahí. ¿Qué es lo que tenemos acá? A sería igual a la parte de arriba, al numerador, sobre la parte de abajo, que son los factores, sin meter el valor del que estoy encontrando, en este caso A, que sería S más 2 por S más 4, y lo evalúo en el que estoy encontrando, que sería S igual a menos 1, ¿verdad? Pasaría de positivo a negativo. Lo evaluamos y nos da, pues, evaluando en menos 1, nos va a dar 5 por menos 1, menos 5, más 3, menos 2, menos 1 más 2 da 1, y después tengo menos 1 más 4 da 3, 3 por 1 da 3, entonces aquí abajo tengo 3 medios. En el que sigue para hallar el B seguimos el mismo procedimiento, que sería el segundo factor, que sería S más 2 para hallar el B. Entonces quedaría S más 1 y S más 4, y arriba quedaría 5S más 3. S más 1, S más 4, arriba 5S más 3, lo evalúo en menos 2 y nos va a dar 7 medios. Para hallar C, pues el mismo procedimiento, sería evaluarlo en S menos 4, y sería S más 1 por S más 2 abajo, y arriba queda lo mismo. 5S más 3 sobre S más 1, S más 2, evaluado en 4, nos da menos 17 sextos. Ya traduciendo este polinomio que teníamos, ¿verdad? Con su numerador y denominador, ya se puede descomponer en la forma que tenemos allí, que son las constantes A menos 2 tercios sobre, ¿verdad? O multiplicado por 1 sobre S más 1, que es el primer factor, más la otra constante, multiplicado por 1 sobre S más 2, menos la otra, bueno, más la otra constante que es negativa, menos 17 sextos por 1S más 4. Le aplicamos a eso la transformada inversa con la tabla, que casi todas ellas son exponenciales, a la menos t, a la menos 2t y a la menos 4t, dependiendo del número que tenemos, por su constante. En el segundo caso que tenemos sería el caso en el que las raíces, dice, son reales y repetidas. Entonces tendríamos el caso del ejemplo 17, página 51, y vamos a ver, déjenme ver que aquí están escribiendo. En lo de MATLAB no recuerdo yo la fecha, pero ahí está en el class qué fecha está. Lo vamos a revisar luego, porque de momento no sé. Entonces tenemos el ejemplo 17, dice que encontremos la transformada inversa de f de s igual a s cuadrado más 9s más 2 sobre s cubo más s cuadrado menos 5s más 3. Entonces dice que igual representamos la parte del denominador con sus factores. Entonces, si ustedes ven, dice que arriba tengo, como es cúbica, van a haber 3 factores, serían 3 variables, A, B y C.
Eso va a depender de la potencia que tenga el denominador. Como es cúbico, son 3 variables, a, b y c. Si es cuarta, van a ser a, b, c y d. Y así dependiendo de la potencia que tengamos en el denominador. En este caso, al hacer esta parte de el desarrollo de la factorización de s cubo menos s cuadrado, entonces dice que nos va a dar menos 5s más 3, dice nos va a dar s menos 1 al cuadrado por s más 3 por s más 3. Entonces eso habría que comprobarse a través de factorización, pero veamos aquí cómo nos quedó. Dice que a sobre s menos 1 al cuadrado más b sobre s menos 1 más c sobre s más 3. Siempre tenemos 3 factores. Lo único que en uno, como está repetido, uno iría al cuadrado. Entonces el exponente va a tener 1 igual a un exponente más alto, que es de segundo grado. Y usamos el mismo procedimiento que usábamos en el anterior y tendríamos que en la parte de arriba queda igual. En el primer caso es el cuadrado, solo nos quedaría al quitar esas 2 de acá, solo nos quedaría s más 3. Y nos queda evaluado en s igual menos 1, en s igual a 1 porque es negativo, nos va a dar 1 al cuadrado 1, más 9 son 10, más 2 son 12, sobre 1 más 3 da 4. 2 entre 4 nos da 3. Para hallar dice que para hallar la constante hay una fórmula, ¿verdad?, que vamos a aplicar, que es, dice, 1 sobre k menos 1 factorial derivada k menos 1 de a de s sobre derivada de s a la k. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, si lo aplicamos ahí, dice en ese caso, nos va a dar que nos va a quedar de esta forma, ¿verdad? Es el primer parámetro que estamos buscando, y entonces nos va a quedar 1 sobre 1 menos 1 factorial, que nos va a dar 0 factorial. El del 0 factorial es 1 por definición. 1 entre 1 nos va a dar 1, y después tenemos, vamos a derivar con respecto a s el numerador y el denominador que tenemos allí, ¿verdad? Y entonces eso nos va a dar, después de evaluarlo, lo que tenemos por acá. Y una vez evaluado, entonces veamos cómo es la cosa aquí. Este s cuadrado lo factorizamos y nos va a quedar de la siguiente forma: 2s más 9 por s más 3. Veamos si es cierto. Multiplicamos 2s cuadrado más 9s más 6s más 3, 27 menos lo que tengamos aquí, nos tendría que dar lo que tenemos allá. Entonces realmente lo que hizo, según lo que estoy viendo acá, es que está multiplicando arriba y abajo por s más 3, ¿verdad? Por s más 3, y le quedó s más 3 al cuadrado. Y luego lo que vamos a hacer es evaluar en 1. Lo que nos va a dar, dice, 44 menos 12 sobre 16. Bueno, habría que hacer la evaluación. 2 más 9, 11, después 1 más 3 da 4. 11 por 4, 44, menos 1 más 9, 10, 12 del otro, 44 menos 12 sobre 1 más 3 da 4 al cuadrado 16, es correcto. Y en el caso de C, pues igual, ¿verdad? Lo que tenemos, S cuadrado más 9S sobre 2 sobre S más 1 al cuadrado. Bueno, en este caso lo que estamos aplicando
tendríamos que aplicar la fórmula igual para B, más fácil, ¿verdad? Que es lo que teníamos. Si en caso de B nos quedarían dos factores, si lo aplicamos como lo hemos venido haciendo. Entonces si saco S más 1 me va a quedar un S más 1 y un S más 3 abajo, que es lo que tenemos aquí, vamos a ver. Un S más 1 y un S más 3 abajo. Y eso nos va a ir dando lo que es los factores de B que es la multiplicación. Ok, para el caso de C pues igual seguimos lo mismo. En el caso de C se eliminaría el de C más 3 y quedaría S menos 1 al cuadrado y lo de arriba igual. S cuadrado menos S más 2 sobre S menos 1 al cuadrado evaluado en 3. Y eso si lo evaluamos pues nos va a dar 9 más menos 27, nos va a dar 21 negativo 9, ¿verdad? 9 por 3 menos 27 más 9 va a dar 18, perdón. Negativo más 2 me va a dar menos 16, correcto. Sobre menos 4 al cuadrado es 16 y nos va a dar menos 1, correcto. Después obviamente que como los factores son sencillos, pues nos va a ir quedando acá las constantes sobre S menos 1 al cuadrado y más B sobre S menos 1. Este exponencial y en el caso de la cuadrática pues tendríamos que aplicar la fórmula de la tabla para encontrar que es equivalente a 3t e a la t, ¿verdad? Porque lo único que tenemos ahí es que está desfasada en 1, pero es una función de S al cuadrado. Un S al cuadrado lo único que desplazado en menos 1, que es una propiedad de las que tenemos en la tabla. Entonces E a la menos T multiplicado por S al cuadrado, que sería S al cubo, bueno, sería el 3 que tendríamos de la constante, sobre S al cuadrado nos va a dar T como tal, nada más. El otro es 2e a la t y el otro es menos e a la menos 3t. Esos son los valores que tenemos ahí. El siguiente caso que tenemos, ¿verdad? Es el de las raíces cuando son complejas y entonces igual siguen la fórmula general, ¿verdad? De encontrarle los polos y los ceros, pero tenemos que reflejarla como que es una variable compleja. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos S cuadrado menos S más 1 y entonces arriba lo dejamos igual, pero abajo tenemos que encontrar pues las ecuaciones que nos puedan generar el resultado de forma compleja como tal. En el caso de nuestra clase no va a ir tan allá como para encontrar ejercicios con variable compleja, pero igual sí debemos encontrar que sigue el mismo procedimiento para resolverse, ya sea que sean raíces normales o raíces complejas. Eso nos va a dar una magnitud de amplitud y un ángulo, ¿verdad?, de fase, ¿verdad?, que es lo que tenemos ahí. Y entonces pues en la solución que nos daría para este caso pues nos va a dar los mismos valores que tenemos, pero con un desfase angular específico dependiendo del caso que corresponde. Después tenemos algunos ejemplos para ir ahí haciendo que igual nos va a dar eso. Como ven, pues aquí es un poquito de recordar realmente la parte de las fracciones parciales y la parte de la factorización que lo vamos a estar usando. Entonces les voy a solicitar que vayan ahí al YouTube o algún recurso que tengan para que puedan leer acerca de estos métodos. Voy a tratar de buscarles un enlace para que nos ayude un poco y nos apoye a recordar, porque muchas de estas cosas ya se han olvidado bastante por el tiempo en el que no se usan y ahora las necesitamos utilizar nuevamente.
Procediendo en este caso, tendríamos la parte de aplicar esas transformadas a las ecuaciones diferenciales y tenemos ejemplos. Por ejemplo, el que está acá que dice segunda derivada de y más dos veces la primera derivada más 2y igual a t, y nos dan unas condiciones iniciales y de 0, 1 y la condición inicial de la primera derivada igual a 1. Entonces, si le aplicamos las ecuaciones de la tabla para la segunda derivada, s cuadrado y de s menos s y de 0 menos y' de 0. Si aplicamos después para la primera derivada es 2 s y de 0 menos y de 0. Y la de 2y, porque sería 2y de s, igual la transformada de t, que sería 1 sobre s cuadrado. Ahí vamos formando nosotros una ecuación porque sacamos factor común, que son los y de s que tenemos acá, y nos va a quedar una ecuación en términos de s cuadrado más 2s más 2 igual a s más 3 más 1 sobre s cuadrado. Obviamente que vamos desplazando la s que están independientes, ya metiendo valores, obviamente. Por ejemplo, y de 0 ya nos decían que vale 1, aquí 1 por 2 nos va a dar 2, y y' de 0, ese que vale 1, aquí dice menos 1, 2 por menos 2, menos 1, perdón, da menos 2, más este menos 1 hacen el menos 3, al pasarlo al otro lado pasa a 3, entonces ya se va resolviendo de un solo, pero es lo que tenemos. Y vamos a pasar al otro lado las partes que se pueden pasar, y las que se pueden factorizar se factorizan, como en este caso sacando y de s, que nos quedaría s cuadrado acá, otro y de s sería 2s, y de s nos quedaría 2s, y aquí nos quedaría 2 nada más para sacar y de s, y todo lo demás lo pasamos al otro lado. Entonces ahí despejando y de s nos va a quedar, pues este multiplica para acá, s al cubo más 3s más 3s cuadrado sería aquí, más 1, aquí faltó un cuadrado en esta parte. No se ve, profe. No se ve. Okay, vamos a ver. Abran su página del libro, ¿verdad? Para si acaso no se ve, página 55, si se pierde el video. Voy a volver a tratar de ponerlo nuevamente. Media de seguridad de higiene. Ahí. Entonces tenemos, si no se ve, búsquenlo ahí en su material, en la página 55 estamos. Entonces nos va a quedar s cuadrado sobre s, y de s igual a s al cubo más 3s más 1 sobre s cuadrado más 2s más 2. Luego que tenemos un sistema de numerador y denominador, que sería una ecuación algebraica, ¿verdad? Vamos a aplicar la expansión de fracciones parciales para nosotros determinar lo que se necesita, y entonces volveríamos a encontrar las soluciones que tenemos allí, que nos da ya determinado y de s igual 3 medios de s más 1 sobre s más 1 al cuadrado más 1 más 2 sobre 1 más s más 1 al cuadrado más 1, y así en general. Después con la tabla, pues ahí vendríamos a nosotros a determinar las ecuaciones que corresponderían como tal, o mejor dicho, las transformadas inversas de cada uno de los sumandos que tenemos ahí. En este caso da 3 medios e a la menos t coseno de t más 2e a la menos t seno de t menos 1 medio más 1 medio de t. Lo que tenemos, ¿verdad? Para el caso de resolver ecuaciones diferenciales, también lo tenemos ahí. Después, para la convolución de funciones, tenemos un teorema que dice en la página 55 siempre, teorema 12, sea dos funciones f de t y g de t,
seccionalmente continua desde 0 al infinito. La convolución de las funciones f de t y g de t se denota como f de t asterisco g de t igual a la integral entre 0 a t de f de u g de t menos u de u. Y tenemos que las propiedades son la conmutativa f de t por g de t igual a g de t por f de t. La asociativa f de t por g de t más h de t igual a f de t por g de t más f de t por h de t. F de t por g de t por h de t igual a f de t por g de t por h de t. Y f de t por 0 nos va a dar 0. Tenemos un ejemplo ahí, que la primera función es f de t igual t y la segunda es g de t igual t cuadrado. Entonces, determinar la convolución de f de t por g de t, y si aplicamos la fórmula integral de 0 a t de u por t de u de t menos u al cuadrado de u, eso va a ser igual a integral de 0 a t de u t cuadrado menos 2ut más u al cuadrado. Haciendo la integración nos va a quedar t cuadrado u cuadrado sobre 2 menos 2 tercios u al cubo t más u a la cuarta sobre 4 de 0 a t. Eso ya aplicándole las evaluaciones correspondientes nos quedaría t a la cuarta sobre 2 menos 2 tercios t a la cuarta más t a la cuarta sobre cuarto. Agrupamos términos comunes, todos son t cuarta, ese que nos va a dar un doceavo t cuarta. Después tenemos otra vez el ejemplo 21, que es 1 sobre s cuadrado más 1 al cuadrado, que lo podemos representar como dos factores del mismo término, que sería 1 sobre s cuadrado más 1 por 1 sobre s cuadrado más 1. Aplicamos la ecuación de la convolución y entonces nosotros lo podemos encontrar. Que nos va a dar, dice, es igual, es una propiedad del seno de t menos t coseno de t sobre 2. Fórmulas de coseno. Es lo que tenemos por ahí. Después tenemos la parte de la transformada de la función de delta Dirac, o lo que se conoce como impulso unitario en señales y sistemas. Ahí está, no la vamos a ver porque eso ya lo manejamos bastante de la parte de señales y sistemas. Y tenemos la parte que sigue, que dice página 59, desarrollo de fracciones parciales usando MATLAB, ¿verdad? Desarrollo de fracciones parciales usando MATLAB. Entonces eso lo vamos a ver en el siguiente laboratorio. De hecho, creo que ya lo tocamos, de hecho, en uno de los laboratorios que teníamos, cómo haríamos para hacer esta parte de las fracciones parciales con el comando residuo de MATLAB. Y él nos va a generar igual los polos, las raíces y todo lo demás. En el caso de control, obviamente vamos a estar utilizando ese tipo más que hacer todo este cálculo matemático, pero sí es importante que manejemos de dónde surgió para que cuando lo veamos en el MATLAB pues no andemos confundidos y perdidos. Pero la idea es que lo hagamos a través de la simulación con el software. El MATLAB nos haga el cálculo de todo, ¿verdad? Lo que necesitemos. Entonces hay un ejercicio para hacerse en MATLAB que también ustedes lo pueden usar con MATLAB o con Octave. Luego en la página 61 tenemos los problemas restantes. Entonces para la siguiente parte ya solo le vamos a agregar la siguiente página 62, donde están las transformadas inversas y la aplicación a ecuaciones diferenciales, y tenemos después otras transformadas inversas en la página 63. Todo eso es parte, son ejercicios entregables, ¿verdad? De los que tenemos que hacer, tendríamos que hacer. Entonces con eso vamos a concluir la parte matemática. Si tenemos alguna duda, vamos a hacer una clase ¿Tengo práctica. una duda, profe? Sí. ¿Cuándo se emplean eso de la 61 a la 63? Lo vamos a trabajar toda la semana. Les voy a dar toda la semana que sigue, después que vengamos de Semana Santa, porque el examen de ustedes de control es el viernes 24. Viernes 24 está programado. Ahí les voy a subir de hecho ahorita el calendario por si no lo tienen, de los exámenes. Perfecto. De control. Gracias, profe.
El trabajo era en grupos de 3, profesor. Sí, el trabajo es en grupos de 3, así es. Entonces, vamos a darle chance para toda la primera semana de exámenes, que no hay examen de ustedes control hasta la que sigue. Entonces, ahí todavía van a tener tiempo para hacer esos ejercicios. Ya en la reunión que tuvimos, pues ya nos autorizaron a estar trabajando en línea y trabajando en presencial a los que vienen. Pues en el caso del grupo de ustedes, nunca vinieron, pues en todo el tiempo que llevamos con el problema del coronavirus, y entonces seguimos trabajando en línea. Pues yo sí tengo que venir a fuerza porque me están haciendo firmar la entrada y la salida, haya o no haya estudiantes, tengo que estar toda la hora aquí, ¿verdad? Haciendo nada, y en vez de estar haciendo nada, pues estoy con ustedes en la clase en línea, ¿verdad? De un solo, que el tiempo hay que aprovechar. Entonces, lo que nos restaría más que todo sería que hagamos una clase práctica, que es la que vamos a tener el viernes, con esos ejercicios que ustedes van a entregar también. Vamos a tratar de resolver alguno de ellos. Todavía no he podido instalar la aplicación de pizarra virtual, no he tenido el chance, de hecho que es bastante complejo, pero sí, voy a tratar de traerlo ya el viernes lista, ¿verdad? Para que hagamos la clase práctica y algún ejercicio de eso podamos resolver, digamos unos 3, aunque sea uno de cada uno de inversa, uno de directa y uno de aplicaciones de ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Entonces es lo que tenemos de momento. No sé si hay alguna otra duda. Entonces me dicen a mí en las orientaciones que utilicemos un 70% de la evaluación para el examen sea de los temas que vimos aquí en clase, y solo un 30% sea de lo que estamos viendo en línea, ¿verdad? Que es lo que hemos visto con nosotros. Y es lo que vamos a tratar de hacer. Entonces voy a tratar de que evacuemos a través de los trabajos que van a entregar la parte que correspondería pues a esta parte que hemos visto, que es nada más lo que es ecuaciones transformadas de Laplace. Pues la vimos en clase, nada más una sesión de transformadas de Laplace directa, y las otras las hemos estado viendo acá pues en línea. Entonces vamos a tratar de dejar menos evaluación para el examen de esta parte en línea, como nos están sugiriendo, ¿verdad? Y trabajar casi el resto con los materiales que sí vimos pues presencial. ¿Alguna otra pregunta que tengan con respecto a esto? Conforme a los ejercicios son todos los que están propuestos ahí en el documento. Sí, todos los que están aquí en el documento los vamos a practicar para que y digamos que el primero que les había dado de las transformadas directas, como ese sí lo evaluamos acá en una sesión presencial, se lo podía recibir como trabajo, y las otras 2 páginas que le estoy dejando ahora, que eran los primeros 7, las otras que son de la página 62, 63, 62 y 63. ¿Podría repetir que no se escuchó bien? Sí. ¿No se escuchó, profe? Ok, entonces los ejercicios primeros, que son de la transformada directa, eso lo puede recibir como trabajo. Y los que son de la página 62 y 63 lo vamos a asumir como que es la parte que corresponde al examen evaluado, ¿verdad? Ustedes lo van a entregar, igual lo hacen, y lo vamos a recibir como la parte del 30% del examen que correspondería pues acá a la evaluación. Entonces si vale 35, Profe, sí. en el caso de proyecto, ¿vamos a continuar o cómo? Vamos a ver cómo hacemos esa parte. Todavía no tengo un plan, ¿verdad? Pero vamos a tratar de ahorita, cuando regresemos, luego de Semana Santa, déjenme pensar qué dinámica puedo proponerle, ¿verdad? Porque todavía no tengo previsto, pues ahorita, cómo hacer la parte del proyecto. Profesor, otra cosa, en cuanto al trabajo, digo, de la primera página de los ejercicios, ese es en los grupos de 3, pero ya cuando sea el examen, eso es individual. En cuanto a la página 62 y 63. No, lo pueden hacer en los grupos también, 62 y 63 igual en los grupos, pero le vamos a dar un puntaje de 11 puntos, que correspondería al 30% de la parte examen de lo que es línea, pues.
El resto lo vamos a sacar de los materiales que vimos pues en las clases normales. Quedó claro, ¿verdad? Ahí, cómo sería. Profe, yo tengo una duda. Usted mencionó al inicio la transformada directa, que eso lo vamos a hacer como trabajo. Sí, los dos son trabajos, pues la realidad es que los dos son trabajos, ¿verdad? Uno ya lo están trabajando, mejor dicho, porque lo hemos orientado desde hace varios días atrás. Entonces ese igual lo entregan como una presentación, digamos, y este otro que estamos dejando ahorita lo entregan con otra presentación porque lo vamos a dividir en dos evaluativos, pues, para que quede más claro. Ahora sí me entendieron. La primera parte de las transformadas directas va a ser el tercer evaluativo. Y desde las páginas 62 y 63 lo vamos a meter como la evaluación correspondiente a examen de esta parte de las transformadas, inversas, perdón. Ahora sí está claro o seguimos con alguna confusión. 63, ese va a ser tu examen, ¿no? Según eso fue lo que entendí yo. No es dijo que eso eran 11 puntos solo. Sí, 11 es correcto, puntos, no es el examen completo, es el 30% de lo que hemos Sí, estado bueno. trabajando en línea, porque Vaya, veo. el examen lo tengo que dividir en dos partes, un 70% que es la parte que vimos presencial, que estamos hablando primera unidad, segunda unidad, y esto que corresponden ya a la tercera unidad, solo vimos una parte presencial que fue las transformadas directas, y otra parte en línea que ya son las transformadas inversas y la parte de aplicaciones a ecuaciones diferenciales. Entonces en el 70% saldría como la teoría de... La teoría que hemos visto en la primera y segunda unidad, es correcto, así es. Perfecto. Ahora sí, ¿verdad? Estamos claros ahí. Eso es ahí como teacher. sí, eso es lo que nos están sugiriendo pues aquí en las coordinaciones que hagamos, ¿verdad? Que separemos como la parte en línea ha sido menos, entonces, y es también un poco más afectada, entonces que la veamos con menos puntaje y que demos más puntaje a lo que sí ustedes tuvieron aquí en el aula. Es lo que está orientado, pues. ¿Alguna otra duda que tengamos? Si no tenemos más dudas... Yo estoy un poquito enredado con el examen. El examen es en línea con respecto a lo que vimos anteriormente, ¿no? Sí, es buena pregunta. El examen yo les voy a decir en su momento, ¿verdad? Seguiría la otra semana cómo lo vamos a hacer. Sí, pero probablemente va a ser ahí en el Classroom. Ahí les voy a poner una serie pues, de ejercicios de encierro en un círculo, ¿verdad? Lo típico pues de hacerse en línea, que tiene que ver con la teoría, ¿verdad? Digamos unos varios incisos de teoría ahí que ustedes van a contestar desde su casa con un encierro en un círculo. Copiado, profe, gracias. Sí, así más o menos la dinámica, porque es teórico, pues no es nada del otro mundo, pues digamos. No lo voy a poner a que llenen en un cuadrito ahí, que digan conteste tal cosa, porque en línea es muy complicado eso. Mejor les doy varias, digamos 5 incisos de encierro en un círculo y ustedes cogen la respuesta correcta, digámoslo de algún modo. O unir con una línea. Sí, cosas así, pues de lo que me permita la plataforma hacer, ¿verdad? Para que yo les pueda evaluar directamente y que ahí mismo puedan tener ustedes, saber cuánto fue el resultado y esas cosas, ¿verdad? Sí, ¿alguna otra duda para que ya la dejemos lista? Si ya no tenemos más dudas, entonces por el día de hoy quedaríamos ahí. Entonces los dejo ahí para que ustedes puedan seguir coordinándose y viendo cómo van a trabajar la parte de los ejercicios que restan, ¿verdad? Porque en la siguiente semana, después regresando de Semana Santa, entraríamos a la parte de lo que es la función de transferencia y ya aplicaríamos ese conocimiento de transformada a modelos matemáticos pues de eléctrico, neumático, mecánico y un sinnúmero de cosas más, ¿verdad? Para sacar las ecuaciones de transferencia del sistema de control que corresponda en cada uno de los sistemas que estudiemos. Entonces, Profe, una pregunta antes de que se vaya, los laboratorios, por ejemplo, el de hoy, el de MATLAB y los que vayan a venir, esos son individuales, solo son los trabajos de ejercicio, así que es en grupo, ¿verdad? es correcto, así es.
los trabajos son en grupo, el laboratorio sí lo tienen que entregar individual ustedes. El trabajo de manual. Perfecto. Así es. Entonces, por ahí quedaríamos. Si no hay más preguntas, ahí estamos. Entonces, nos veríamos el día viernes para hacer esa clase práctica, ¿oyeron? Previa al examen. Entonces, Copiado. sí, que tengan buenas Copiado, tardes. copiado. Buenas tardes y nos vemos entonces el siguiente día. Good afternoon.